Hola chicos, ¿qué tal? Este video va a ser para hablar un poquito de la clasificación de plantas, un tema que en algunos casos quedó pendiente y en otros pues va a ser como repaso. ¿Sale? Entonces lo que vamos a hacer hoy es platicar un poquito cómo se clasifican precisamente las plantas y un poco de cómo, bueno, y la importancia que tienen estos organismos para el ser humano. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a empezar con este tema. Primero, chicos, cuando hablamos de las plantas hay que destacar algunos principios importantes, ¿no? Unas cuestiones muy importantes. Uno es que vienen de un mismo ancestro común, es decir, las plantas son clasificadas, bueno, son entendidas como un grupo monofilético, es decir, que vienen de un mismo ancestro. Este ancestro son las clorofitas, es decir, las algas verdes. También aquí lo que podemos destacar dentro de la clasificación de las plantas es que, bueno, al menos esta clasificación simple, es destacar algunos puntos relevantes, como por ejemplo la presencia o no de sistemas vasculares o tejidos vasculares, ¿verdad? Y la presencia o no también de una estructura que ya previamente hemos visto, que es la semilla, ¿no? Entonces, de acuerdo a estos criterios que ya mencionamos, se van a generar una clasificación a nivel de división dentro de lo que son las jerarquías taxonómicas. Entonces, lo que vamos a hacer adelante es precisamente ir entendiendo estas cuestiones que nos sirven para clasificar a los vegetales y hablar posteriormente de cada una de estas divisiones por aparte. Les digo, esto es una clasificación muy simple y únicamente nos sirve para poder entender algunos conceptos de las plantas. Primero hablaremos de lo que es el sistema vascular. Podemos distinguir algunas características muy importantes de los organismos vegetales como tal, tomando en consideración su sistema vascular. Uno es la presencia de cuerpos vegetativos como tal, ¿no? Las plantas vasculares van a tener esta característica, van a tener cuerpos vegetativos bien diferenciados. ¿A qué nos referimos como cuerpos vegetativos bien diferenciados? Pues la raíz, el tallo y las hojas. Entonces vamos a ver plantas con estas estructuras muy bien marcadas, muy bien distinguidas, y estaríamos hablando precisamente de una planta vascular. Mientras que por su parte o contraparte, las plantas no vasculares, pues serían plantas que estos tejidos no están bien diferenciados, estas estructuras o estos órganos. Parecería que estarían todos soldados o estarían todos continuos. ¿Sale? Entonces, un caso de esto sería como el musgo. El musgo, si nos podemos analizarlo, pues parecería una alfombra como tal en la cual no se distingue tan fácilmente lo que es una hoja, lo que es un tallo, incluso lo que es la raíz, ¿verdad? Ok, siguiente punto de comparación entre plantas vasculares y no vasculares es, ¿poseen vasos de conducción de savia? Bueno, eso es muy lógico, si estamos hablando de plantas vasculares, pues tienen xilema y floema y todos estos vasos conductores. De las plantas no vasculares, pues no los tienen. Tercer punto de comparación, distribución cosmopolita. Al tener la presencia de vasos especializados para la distribución de alimentos, pues hace que las plantas sean más eficientes, que puedan tener una amplitud más grande de ecosistemas en los que se puedan distribuir, y por lo tanto posteriormente les va a tener que funcionar para poder generar muchos mecanismos evolutivos y adaptativos, ¿no? Por su contraparte, con las plantas no vasculares, pues no tienen una distribución tan amplia porque dependen mucho de la humedad. Como no tienen un sistema vascular especializado precisamente para distribuir sus nutrientes, agua y otros fluidos internos, pues dependen mucho de la ósmosis, dependen mucho de estas formas de transporte celular, entonces necesitan una humedad pues relativamente importante, ¿no? Entonces, va a haber climas o va a haber ecosistemas en los cuales pues, no vamos a encontrar precisamente plantas no vasculares. Y último punto en cuanto a tener en consideración estos aspectos, pues es el alto nivel de adaptación, ¿no? Por lo mismo, como pueden estar en diferentes ecosistemas, diferentes ambientes y climas, pues sus mecanismos de adaptación van a ser muchísimo más amplios a comparación o en contraste, obviamente, de aquellas plantas que su distribución esté muy limitada. Eso también les va a jugar en contra a las plantas no vasculares, ¿no? Entonces, bueno, pues siguiendo precisamente con el siguiente criterio de clasificación sería la presencia o no de semillas, ¿sí? Como tal.
De acuerdo a este criterio podemos tener dos grandes grupos. Uno son las criptógamas, donde vamos a hablar principalmente de briofitas y terofitas, o también llamados briofitas musgos, terofitas helechos. Y estas plantas no tienen semillas, se reproducen principalmente y se dispersan principalmente por esporas, algo muy similar a lo que vimos con los hongos. Y por otro lado tenemos lo que son las fanerógamas y espermatofitas, que estas plantas tienen semillas. ¿Vale? Dentro de estos organismos pues, van a ser plantas que tienen precisamente esta característica. Y de aquí pues vamos a tener dos divisiones que son gimnospermas y angiospermas, unas que son conocidas generalmente como plantas con semilla desnuda, y las angiospermas van a ser plantas con semillas envueltas, es decir, que tienen fruto, y si tienen fruto pues también tienen flor. Eso es lo que podremos mencionar como tal. Recordando, este criterio es únicamente para la presencia o ausencia de semillas. Ahora sí, una vez entendiendo brevemente lo que vamos a hablar y entendiendo algunos principios de las plantas, como es el sistema vascular y la presencia de las semillas, ahora sí vamos a mencionar algunas divisiones en cuanto a las plantas. Vamos a ser muy generales, no nos vamos a meter en grandes cuestiones, simplemente vamos a mencionar algunos aspectos. Dentro de las plantas no vasculares vamos a tener como principal, aquí todo lo que vamos a mencionar en esta primera instancia van a ser plantas no vasculares, no tienen sistema vascular. Por lo tanto estaríamos hablando también de plantas criptógamas, ¿no? Lo primero sería la división briófita, que son los musgos. No poseen hojas verdaderas, lo que les decía, no se distinguen estas estructuras. Cuentan con rizoides como anclajes, es decir, una raíz por ahí o algo parecido a una raíz. Transporta de sustancias mediante ósmosis y difusión celular como tal. Lo que les decía, depende totalmente de la humedad, por eso no tienen tejidos vasculares, y como no tienen tejidos vasculares, tienen que transportar sus sustancias mediante estos mecanismos, y tienen una distribución amplia. Los podemos encontrar en diferentes hábitats siempre y cuando haya algún tipo de humedad, ya sea por lluvia, ya sea que vivan cerca de un río, de un lago, etcétera, 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 ¿no? Esas cuestiones. En ambientes sumamente desérticos o con poca precipitación y sin humedad, pues no vamos a encontrar estas plantitas. Después tenemos la división anteserofita. La división anteserofita también pertenece a plantas no vasculares, todas estas plantas no tienen tejido vascular. Igual, transporte de nutrientes por osmosis y difusión, lo mismo que estamos hablando. Aquí una característica extra que podemos mencionar sería que tienen cloroplastos en sus estructuras reproductivas, es decir, donde se encuentra el gametofito y el esporofito, donde se van a generar las esporas. Ahí en la parte reproductiva, en pocas palabras, también va a estar su estructura fotosintética o parte de su estructura fotosintética. Puede formar este mutualismo con ciertas bacterias, como son las cianobacterias, también otros organismos microbianos, pues, o bacterianos, mejor dicho, fotosintéticos, y tienen este aspecto un poquito como césped, ¿no? Como zacatito, como si fuera un pequeño tallito, pero si se fijan, pues tampoco tiene presencia de hojitas, la raíz tampoco se ve muy bien diferenciada, mismas características generales de las cuales consta una planta sin tejido vascular. Por otro lado, tenemos la división hepaticofita. Las hepaticofitas, bueno, también tienen un transporte de nutrientes por medio de ósmosis. Hay una cuestión ahí que tienen ciertas propiedades medicinales, más que nada en la cultura asiática. Y algo que podemos mencionar de las hepaticofitas es que forman talos foliosos. Y por esos talos foliosos hacemos referencia a que tienen estructuras medianamente diferenciadas. Es decir, algo parecido a una hoja, algo parecido a un tallo, algo parecido a una raíz, como tal, ¿no? Entonces se considera que es una división transicional entre las plantas no vasculares y las plantas vasculares. ¿Sí queda claro? Entonces, por eso le llaman plantas primitivas o plantas de transición. ¿Sí? Todavía no tiene tejidos bien diferenciados, todavía no tiene un sistema vascular, pero más o menos va adquiriendo una forma como lo que sí tenían las plantas vasculares. Ok, a partir de aquí, bueno, serían las tres divisiones que mencionaríamos en cuanto a plantas no vasculares. Y bueno, esta sería la forma reproductiva. La forma de reproducción es algo parecida a los hongos, ¿sí? Se reproduce por medio de esporas. Estas esporas forman, pues, empiezan a generar germinan, mejor dicho, cuando forman esta germinación, empiezan a formar sus tallos vegetativos ya característicos, ¿no? Entonces, su reproducción, pues, es algo semejante a la que tienen los hongos, ¿sí? O parecida a la que tienen los hongos.
Por otro lado, tenemos plantas vasculares sin semillas. Siguen siendo criptógamas, pero, acordémonos, tienen semilla, tienen tejido vascular, disculpe. Entonces, aquí vamos a tener dos divisiones representativas, ¿sí? Una que son licopodios y terofitas. ¿Qué pueden tener en común estos licopodios y estos terofitas? La presencia de esporas, es lo que tienen en común. Ok, las licofitas son las más antiguas, son los que tienen descendencias más antiguas, tienen estructuras reproductivas en forma de espiga y son plantas epífitas, es decir, que crecen sobre o que pueden crecer sobre otro tipo de organismo vegetal o otro sustrato vegetal, como tal, ¿no? Por otro lado, tenemos la división terofita, que pueden producir esporofitos sin fecundación, algo que llamamos después alternancia de generación, o que tiene que ver con la alternancia de generación. Cuenta con rizomas, un tipo de estructura reproductiva como tal, y cuenta con esporangios y soros, es decir, estructuras especializadas para la formación de esporas como tal. No tiene ahí unas estructuras reproductivas específicas. Y así es como las vemos precisamente. Las licofitas, pues aquí están, o los licopodios, esto es lo que decía, que tienen formas de tallito, de espiga, perdón, y la adición terofita, que son los helechos, ¿no? Para relacionarlos más fácilmente. Aquí los podríamos llamar como helechos. Hace muchos millones de años, estas plantas formaban grandes bosques como tal, grandes bosques primitivos. Fue el alimento de grandes animales muy ancestrales como los dinosaurios, y pues fueron desplazados posteriormente por las plantas con semillas, primero por grandes grupos como las coníferas y después pues las antofitas o plantas con flores, que bueno, más adelante vamos a ver. Entonces los grandes bosques primitivos pues están constituidos de estos organismos. Y aquí están precisamente los esporangios y los soros que nosotros mencionamos anteriormente aquí en la diapositiva, ¿no? Aquí están como tal estas estructuras, llamamos esporangios y soros. Tenemos esta cuestión dentro de la reproducción como tal que habíamos mencionado. Si se fijan, aquí en las anterofitas mencionamos que pueden reproducir esporofitos sin fecundación, ¿sale? Y es algo característico precisamente de estas plantas, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es precisamente que, bueno, empiezan a formar esporas como tal. Esta espora germina, forma un pequeño tejido reproductivo donde va a haber alguna diferenciación entre la osfera y el anteridio, ¿sale? Si se fijan, esto es muy parecido a las estructuras que vimos en hongos, lo de anteridio y ogonio. Posteriormente, estos van a generar una fecundación y se va a formar los embriones vegetativos y se va a formar la hoja típica que tienen precisamente los helechos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un poquito lo que es la reproducción de estos organismos, específicamente de los helechos, de los terapitas. Ok. El siguiente punto, jóvenes, van a ser las plantas vasculares y con semillas. Ya, nos separamos de las criptógamas y estamos hablando de las fanerógamas, ¿no? Tenemos primero como características de todas estas plantas, pues es que tienen semilla, de una forma u otra tienen una semilla, tienen una o más cotiledones, eso ya, pues, ya dependiendo del tipo de cotiledón que tenga, o de la cantidad de cotiledones, pues tenemos una clasificación aparte para la semilla. Se dividen en los ya mencionados gimnospermas y angiospermas, y la semilla pues tiene una gran ventaja porque es un excelente método de dispersión y de protección para el embrión, ¿no? Les brinda una gran característica de este tipo. Por eso, pues la mayoría de las plantas que tenemos en la tierra, con plantas terrestres, la mayoría de la cobertura vegetal terrestre es precisamente plantas vasculares con semillas y todavía más específicamente con flores, ¿vale? Entonces vamos a ver con unas representantes. División cicadofitas o cícadas. Poseen conos con estructuras reproductivas masculinas y femeninas que pueden llevar a medir 1 metro y pesar hasta 35 kilogramos. Esta sería precisamente el cono, o también a veces se le llama piña. ¿Qué otra característica tenemos? Bueno, alturas de 18 metros, esto es muy parecido a una palma, si la vemos pues sí, tiene una palma. Principalmente la encontramos en los trópicos o en zonas tropicales o climas que nosotros conoceríamos o clasificamos como tropicales. ¿Las podemos encontrar en otras partes del mundo? Sí, porque pues han sido llevadas como una cuestión más que nada decorativa, aunque no suelen crecer tanto o en muchas ocasiones no generan o no llegan a desarrollar el cono reproductivo como tal, ¿no?
Ha habido casos de que en lugares donde se alcanza esta altura y se alcanza la formación de este cono, ha llegado a caer ya, ha ocasionado ahí algunos accidentes, hasta muertes de personas, porque es una estructura bastante grande y bastante pesadita. Siguiente división serían las gentofitas. Son plantas muy longevas, pueden vivir mucho tiempo, muchos años, entre 1500 y 1000 años. Solo se presentan 3 géneros, es decir, están escaseando, están extinguiéndose, y estas no son plantas como tal que tengan una extinción por culpa del humano, simplemente porque ya están llegando a su tiempo límite, ¿no? Ya recordemos que las especies se extinguen como tal, y este es un caso, un ejemplo de una extinción natural. Se considera un eslabón o especies de transición entre las plantas desérticas. Tienen gran raíz de almacenamiento, precisamente como son de climas desérticos, pues necesitan una raíz que almacene pues, alimento, agua como tal, y pueden tener hojas que crecen hasta 6 metros. Estas plantas crecen realmente a nivel de suelo, como tal, y por eso desarrollan estas estrategias, ¿no? Principalmente la hoja tan grande y tan de tanta longitud, porque necesitan precisamente una estructura que pues, pueda llevar a cabo la fotosíntesis, y como puede ser en la raíz del suelo como tal, pues tienen pocas hojas, pero muy grandes, en comparación de un árbol común que tiene pues muchas hojas muy pequeñas, ¿no? Unas por otras. Entonces, bueno, tenemos también esta división de las gentofitas con estas características ya previamente mencionadas. Esta es muy poco común que no la encontremos, y más que nada porque se está pues disminuyendo su distribución y por la poca presencia que están teniendo. Tenemos a las gincofitas, hojas pequeñas en forma de abanicos, distribución amplia, hasta la última glaciación. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, antes de que se acabara la última glaciación, tenían una distribución bastante representativa en Asia, en Europa principalmente, pero cuando esto terminó, las poblaciones desaparecieron y únicamente quedaron residuos naturales o de forma natural o limitadas de manera natural en China, ¿no? Y en algunos otros países asiáticos. ¿Las podemos encontrar en otras partes del mundo? Sí, han sido introducidas en muchas otras partes por las características de que tienen, de que es un árbol muy grande, que tiene hojas muy llamativas, brinda mucha sombra, es muy bonito. Entonces, pues se ha ido encontrando en diferentes partes del mundo, pues pero ya no de forma natural, ¿no? Naturalmente las poblaciones están en China. Tiene un sistema reproductivo masculino y femenino separado, ¿sí? Y tienen conos femeninos que al ser fecundados producen un mal olor o un olor desagradable. Entonces, es una de las características, precisamente provoca este olor desagradable para que no toquen su semilla fecundada, por así decirlo, su estructura fecundada, y poder así proteger a los embriones y así asegurar la descendencia, ¿no? Entonces, es un mecanismo de defensa, por sí mismo, para defender las semillas, defender los embriones. Por otro lado, tenemos la división coniferófita. Esos son árboles de gran tamaño, es una división de gran importancia económica. ¿Por qué? Porque mucha de la madera que utilizamos, por ejemplo, para generar energía, calor, calentar, para construir, entre otras cosas, para generar muebles o obtener muebles, pues se obtiene precisamente de este tipo de plantas. Las coniferofitas, para ubicarlas rápidamente, pues son los pinos, ¿no? Lo que normalmente nosotros llamamos pinos. Algo que debemos de mencionar es que el androceo y el gineceo, es decir, sus estructuras reproductivas, están en el mismo árbol, pero separadas, ¿no? Quiere decir que el androceo típicamente está, que en la parte masculina está arribita, y el gineceo está aquí abajito, ¿no? Precisamente ¿para qué? Para cuando el androceo sea agitado por el viento, libere el polen y pueda fecundar pues alrededor de él a las otras estructuras femeninas como tal que están en la parte de abajo, ¿no? Por eso es la ubicación, por eso es la razón de la ubicación. Y tienen adaptaciones especiales, ¿no? Los pinos tienen un tipo de hojas que se llaman acículas, que son hojas en forma de aguja, como tal, porque son árboles, perdón, que crecen en climas muy fríos. Entonces, para evitar la congelación de la misma hojita, pues tienen hojas en forma de agujita. Y también la forma característica de triángulo, ¿no? Para que como en estos lugares neva mucho, pues esta nieve no se acumule, sino que se deslice. Si la nieve se llegara a acumular en alguna parte de la planta, pues muy probablemente haría muy pesada la planta y
terminaría por romperla, ¿verdad? Destruir como tal, y pues es una muerte para la planta si pierde toda su estructura fotosintética como tal, o toda su estructura foliosa, que son las hojas. Y este es el tipo de reproducción. Yo creo que todos conocemos mucho o ubicamos rápido lo que es la piña o el cono del pino, que es el que a veces utilizamos para ciertos adornos navideños. Esa sería la estructura femenina. Más arribita, no tan típicamente, aunque a veces lo podemos haber visto, está el cono masculino que pues genera el polen, ¿no? O desprende el polen. Entonces, como les decía, el polen que está arriba se desprende, llega al cono que está abajito y se fecunda, ¿no? Entonces, cuando se da la fecundación, este conito se abre y se generan estas escamitas, que estas escamitas es una semilla. Cada una de esas semillas, pues, es un posible embrión, es un posible individuo, ¿no? Ya depende de si se desarrolla o no, pues ya son otras condiciones como y así es como se ve, por ejemplo, un cono fecundado y uno no fecundado, ¿verdad? Si está cerrado, no está fecundado. Y si está abierto, pues ya fue fecundado y está listo para dispersar sus semillas. Entonces, es una de las características y parte de las estrategias que tienen precisamente este tipo de plantas o la división vegetal llamada coniferofita. Y finalmente tenemos la división antofita, que son plantas con flores. Son las plantas más modernas, tienen aproximadamente 140 millones de años de aparición. Pues son plantas con flores, forman el 75% del reino vegetal, es decir, la mayoría de las plantas terrestres pertenecen a las antofitas. Duración de vida pueden ser de semanas a años, dependiendo de las especies, y se pueden dividir de acuerdo a su ciclo de vida. Es decir, hay plantas que pues generan brotes florales cada épocas de año, cada cierto periodo de tiempo, hay otras que son durante todo el año, etcétera, etcétera, etcétera. De acuerdo a estas características, pues se puede generar una clasificación como tal, ¿no? Para ser más específicos en cuanto al tipo de planta que estamos hablando. Pero bueno, como mencionamos en un principio, esto es muy general. Y bueno, pues las plantas de este tipo pues tienen diferentes mecanismos, bueno, diferentes estrategias reproductivas que tienen que ver directamente con esta estructura que es la flor. La presencia de flores perfectas, imperfectas, el proceso de la polinización, la formación del fruto y dentro del fruto o fuera del fruto, dependiendo también del tipo de especie, pues tener las semillas y generar pues posteriormente la dispersión y la aparición de nuevos individuos. Como tal, el hecho de tener una estructura reproductiva como tal especializada para el proceso, como es la flor, les dio una gran ventaja con sus otros tipos de, de organismos, ¿no? Como son las plantas con semilla pero sin fruto ni flor. Entonces, bueno, al fin y al cabo la ventaja adaptativa evolutiva las tuvieron las antofitas, ¿no? Ahora sí, chicos, bueno, todo esto es en cuestión de la clasificación de las plantas. Lo que cabe mencionar por último es la importancia como tal de los organismos vegetales, la importancia para nosotros, para los seres humanos. ¿Sí? Las plantas pues tienen un montón de importancia diferente. Anteriormente y en los temas anteriores nosotros hemos abordado la importancia que tienen ciertas estructuras, ciertos tejidos, ciertos comportamientos, pero para la propia planta. Esto pues ya nos compete a nosotros como especie humana. Nosotros a través de las plantas tenemos un montón de recursos como recursos para construir, para obtener diferentes tipos de materias, ¿sí? Elaborar diferentes productos como pueden ser algunos muebles, como puede ser pues, una casa completa, como puedes generar aislantes, genera ropa, etcétera, 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 ¿no? Por medio del algodón también obviamente tiene importancia la industria textil, la industria alimenticia, ni se hablar, que creo que es la que podemos considerar como la parte más importante de las plantas. A través de las plantas obtenemos un montón de fuentes de alimento como tal, ya sea del tejido vegetal, de la hojita, del tallo, de las raíces, del fruto, etcétera, etcétera, etcétera. Forma parte importante de nuestra alimentación diaria. Todos los días comemos algún producto de origen vegetal, siempre. Y si no, pues los animalitos que nos comemos también los alimentamos con plantas como tal. ¿Qué más podemos obtener a partir de ahí? Bueno, pues recursos energéticos para calentar, para calentar nuestras casas, para calentar agua, para generar vapor y alimentar algún tipo de motor, etcétera, 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 ¿no? Todas estas cuestiones, pues también. Y pues últimamente la cuestión de bioremediación y la cuestión de regulación ambiental, ¿no? Cada vez se utilizan más las plantas para poder generar ambientes
más y más amigables, por así decirlo, o incluso se implementan en lo que es la arquitectura moderna para que los mismos edificios o los mismos rascacielos sean autosuficientes. Es como generar filtros gigantes o edificios gigantes que tengan una función también de filtrar los contaminantes ambientales y devolver oxígeno, ¿no? Que recordemos que es una de las funciones bien importantes que tienen las plantas como tal, aunque tenemos organismos que esta función es más cargada hacia ellos, como son las algas como tal, ¿no? Pero en general las plantas son utilizadas pues, para muchas cuestiones. Y también nosotros a partir de ellas obtenemos un montón de sustancias y principios activos para utilizarlos como remedios caseros, como parte de la medicina tradicional mexicana. Este es un punto que nos vamos a basar mucho. ¿Por qué? Porque parte de lo que es la medicina como tal, la medicina moderna, tiene su principio en el estudio de la herbolaria, de la etnobotánica, es decir, la implementación de los organismos vegetales para un fin o para un beneficio para el ser humano, ¿no? Y uno de estos es precisamente las plantas medicinales. Que bueno, a través de las plantas medicinales podemos obtener un montón de tratamientos diferentes con el fin de aliviar algún malestar como tal. Y como les comento, mucha de la medicina moderna parte o tiene sus inicios en la medicina tradicional. Y hoy en la actualidad, la medicina tradicional pues, también es una optativa para pues, remediar ciertos malestares sin la necesidad de depender a lo mejor de medicamentos que son muy agresivos para nuestro sistema, como son riñones, como son hígados, y que pueden generar adicción, o que cada vez necesitaríamos dosis mayores para que nos siguiera funcionando, ¿verdad? Las plantas pues tienen esas ventajas, ¿no? Que raramente generan adicción, que raramente también generan daños al sistema, y que si se utilizan de forma adecuada pueden ser muy beneficiosas. Entonces, dentro de los beneficios de una planta medicinal, pues bueno, son remedios muy accesibles, es decir, gentes de comunidades o sin recursos económicos para comprar medicamentos o ir con un médico o algo similar, pues pueden acudir a estas plantas que son más baratas, son de fácil acceso en muchas de las ocasiones y solventar todo esto, ¿no? Sus efectos secundarios son menores o son nulos, entonces se pueden estar tomando durante periodos de tiempo y sin riesgo de tener una respuesta negativa. Efecto sinérgico entre todos los principios, se potencian entre ellos mismos algunos compuestos y pues obviamente forman parte de la cultura de muchos de los países y como mexicanos pues es parte importante de la cultura mexicana también. Al ser nosotros un país considerado como un país megadiverso, tenemos muchas plantas, muchas especies en general de diferentes tipos de seres vivos endémicas en nuestro país y que su riqueza pues, nos hace ricos a nosotros como nación. Las plantas tienen diferentes propiedades, es decir, pueden ser utilizadas para aliviar inflamaciones, dolores estomacales, dolores de articulación, pueden tener alguna función antimicrobiana, pueden tener funciones analgésicas como tal, para poder, ¿cómo decirlo? Para poder expulsar lo que son flemas o lo que es la tos, expectorantes, ¿no? Como tal, también plantas que alivian cólicos, etcétera, 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 ¿verdad? Las plantas tienen muchos principios, los cuales pueden ser extraídos de diferentes formas. Es decir, las plantas pueden ser consumidas ya sea de forma directa, por ingesta, por medio de algún té, por medio de algún comprimido, de alguna extracción, de alguna tintura, de la extracción del puro aroma que puede ayudar precisamente para la cuestión de aromaterapia, como una cuestión de relajación, la obtención de aceites, de compresas para untarse, de ungüentos, incluso plantas que se pueden consumir quemándolas, ¿no? Como por ejemplo el caso de la cannabis, que es utilizada como un método de relajación en caso de pacientes con cánceres, pues aumenta el apetito, disminuye la ansiedad, entre otras cosas, ¿no? Obviamente todas esas plantas con cierta moderación y conocimiento. ¿Qué consecuencias y adversidades podemos tener? Pues consecuencias como tal, pues son todas positivas. Obtenemos muchos beneficios buenos al implementar o al usar plantas medicinales como tal. Y adversidades, pues podemos enumerar algunas cuantas. Como tal, por ejemplo, el poco conocimiento de las mismas. A pesar de que tenemos plantas muy bien identificadas como plantas medicinales, si no somos expertos en el tema, pues no podemos ir a la naturaleza y consumir cualquier planta que esté en el ambiente o en un ecosistema
vegetal, porque hay plantas tóxicas, hay plantas venenosas que el uso o consumo de ellas pues nos puede producir pues la muerte o alguna intoxicación como tal. Y otra cosa pues es también otorgarles funciones milagrosas. No, las plantas medicinales pueden apoyar, pueden servir, pueden tener funciones o características muy positivas, pero nunca son una cuestión totalmente milagrosa o que puedan desbancar totalmente la medicina moderna, ¿no? Para ciertos padecimientos y enfermedades hay que utilizar obviamente lo que tenemos como en la actualidad. Y finalmente, pues, concluir y entender como tal de que pues es parte de nuestra cultura. México es un país mega diverso. En México existen alrededor de 7,000 especies vegetales, de las cuales entre 4,000 y 5,000 son utilizadas como parte de la medicina tradicional o medicina mexicana, ¿no? Entonces, tenemos esa cuestión bien, bien importante que está muy arraigado en lo que es nuestra nación. Aquí tenemos algunos datos de muchas plantas que son utilizadas en México, que son unas que son muy famosas, otras que no son tan famosas, ¿verdad? Por ahí mencionado que existen en el mundo 25,000 plantas medicinales, de las cuales de todo el mundo 5,000 están localizadas en México. Entonces, eso nos hace pensar pues precisamente la gran cantidad de plantas medicinales y la gran cantidad de biodiversidad que tenemos nosotros en nuestro país como tal, ¿no? Y pues nada, sería todo de mi parte. Ya con esto pues habríamos abordado los temas de la clasificación en cuanto a las plantas, algunas características muy generales. Podríamos profundizar mucho más en algunas cuestiones como tal, pero bueno, ahí estaría bien. Y la cuestión de uso, implementación de las plantas, la importancia que tienen para nosotros. Ya habíamos hablado, pues, las características, importancias que tienen para ellos mismos, la importancia ecológica, yo creo que ya está más que explorada, ya sabemos cuáles son las funciones de las plantas, cómo se comportan con diferentes organismos, en varias sesiones ya lo habíamos platicado, y simplemente ser conscientes de que los organismos vegetales son sumamente importantes para los seres vivos, en general, para todos los seres vivos, y como especie humana, pues obviamente nos hemos beneficiado de muchos aspectos, económicos, industrialmente, etcétera, etcétera, etcétera. Pues nada, chicos, eso sería todo. Es un videito corto, nada más para explorar algunas cuestiones dentro de las plantas y pues sería todo. Nos vemos, jóvenes. Excelente día y mucho éxito.